Dulces son de dormir las mañanitas de abril. Esto no es un ripio, sino un refrán. Como ustedes saben, es el refrán con el que se inicia el primer capítulo de 3 horas en el Museo del Prado, el así llamado itinerario estético, a cuyo estudio vamos a dedicar esta mañanita de viernes de abril. Y justo 100 años después de la primera publicación de este texto como libro. Y añade el autor, Eugeni Dors, y dulces de vivir también. Bueno, pues tomémoslo en consideración. Mi nombre es Javier Arnaldo, estoy a cargo del Centro de Estudios del Museo del Prado y para mí es un gusto darles la bienvenida al coloquio que iniciamos y que digamos, se pronostica dulce de vivir en esta fecha y en esta casa. El coloquio está dirigido por Xavier Pla, profesor de literatura catalana contemporánea en la Universitat de Girona y editor de los 7 volúmenes que componen la obra completa catalana de Eugeni Dors, entre otros trabajos importantes. Cuenta también este coloquio con la participación de otro profesor de la Universitat de Girona, Maximiliano Fuentes, director de la cátedra Walter Benjamin y autor, entre otros ensayos de historiografía política, del libro Un viaje por los extremos, Eugenio Dors en la crisis del liberalismo, publicado en 2017. Escucharemos asimismo a Laura Mercader, profesora de Teoría del Arte y Feminismo en la Universidad de Barcelona, cuyas investigaciones también se han ocupado de la teoría y crítica de Eugenio Dors. Y por último, pero desde luego no con menor importancia, escucharemos a Jordi Amat, ensayista cuya principal línea de investigación se sitúa en la historia cultural catalana y española, que tiene desde luego a Eugenio Dors entre sus actores destacables. Agradezco, y permítanme hacerlo en nombre de todos los asistentes, el trabajo y la dedicación de estos 4 ponentes en disposición de realizar el oportuno desembarco catalán entre nosotros, que va a nutrir de ideas y análisis esta feliz mañana que pretendemos concluir con un debate y probablemente fecundo. Contamos para este debate con condiciones inmejorables, pues el interés de los ponentes se han unido, entre otras muchas personas del ámbito universitario e intelectual que han acudido para escuchar y debatir. Muchas gracias por estar con nosotros, estas personas que no hace falta mencionar una a una, y especialmente sí quiero agradecer a Esperanza y Mauricio Dors por atender la invitación a venir. Y muchas gracias a las numerosas personas interesadas que llenan este auditorio y aquellas que van a atender el coloquio a distancia a través de la plataforma Zoom que ha sido habilitada para la ocasión. Todos y todas están invitados a participar en los debates y digo quizá mejor en lo posible, puesto que son cerca de 240 inscritos los que tenemos, un número de voces no fácil de gestionar, pero indicador indiscutible del éxito de la convocatoria. Y gracias finalmente a nuestro equipo técnico por hacer posible la celebración del coloquio, la cabina, en la entrada, en control de accesos, aquí mismo en el auditorio y desde luego por ahorrarnos incidencias. El libro original, 3 horas en el Museo del Prado, no es muy severo en el cumplimiento del tiempo estipulado en su título. Dice en sus últimas páginas este Cicerone haber necesitado media hora más de lo previsto, incluso habla de que podía extenderse un poquito más y sacar tiempo para la comida, etcétera, que no importaba, que incluso mejor más tiempo. Las 3 horas con Eugenio Dors que hemos programado hoy cubren también algo más de 180 minutos, también porque es un libro que creció con el tiempo, un libro reformado y complementado a lo largo de décadas, con nuevos escritos, con nuevas visitas y avisos imposibles de ignorar.
Incluso cabría hablar de un libro insistentemente reinterpretado por su autor, como podría reconocerse en el momento en el que escribió 3 lecciones de introducción a la crítica de arte, dictadas en este museo en 1941, un museo, por cierto, de cuyo patronato fue miembro muy prominente. Y eso, digamos, mirando hacia adelante en el tiempo, pero mirando hacia atrás en la obra de Dors, anterior a 1923, incluso remontándonos hasta diversos episodios del Glossari, también encontramos múltiples elementos que pueden identificarse como antecedentes de 3 horas en el Museo del Prado, en contenidos y en recursos estilísticos. De todo eso y de tantos otros factores sabremos mucho más dentro de 3 horas. El libro que nos ocupa puede ponderarse, cómo no, de múltiples maneras. Fue redactado por un intelectual de la llamada generación de 1914, por un coetáneo de sus coterráneos Josep Pijoan o Josep Carner, también de Américo Castro, de Manuel Azaña, de Ortega y Gasset, de Alberto Jiménez Frau, de Juan Ramón Jiménez, entre otros. Y, por ejemplo, fue redactado también por un escritor fuertemente vinculado a la acción política durante largos periodos de su vida, si bien con cargos de confianza en periodos relativamente cortos, como fue su etapa como secretario general del Institut d'Estudis Catalans. Entre 1938 y 1939 también tuvo un cargo importante como jefe nacional de Bellas Artes en la España sublevada, y tuvo desde joven un fuerte sentido de pertenencia para con los círculos intelectuales de Action Française y para con lo que este movimiento político trascendió a nuestro país. Digo que son múltiples, por no decir innumerables, los aspectos de 3 horas en el Museo del Prado que interesa analizar, pero casi que para no restar minutos a las 3 horas que me siguen y hallándome en esta tribuna, no más que de paso, expongo muy brevemente uno de los temas sobre los cuales quisiera saber más y sobre los que hoy preguntaré. 3 horas en el Museo del Prado empezó a publicarse por entregas en el diario barcelonés Las Noticias el 10 de mayo de 1922. Esto es, aún con Aureliano de Beruete y Moret hijo, a cargo de la dirección de este museo. Aureliano de Beruete morirá un mes después, pero digo que aún dirigía este museo, el Museo del Prado. Era el primer director del Prado con formación de historiador del arte y educado en la institución libre de enseñanza. La lectura dominante de las colecciones del Museo del Prado por entonces era la institucionista, sin lugar a dudas. Y a esta se subtrae por completo el libro de Dors, este Cicerone. Si a juicio de Manuel Bartolomé Cossío el Museo del Prado estaba llamado a hacer esfuerzos importantes para añadir a sus colecciones piezas que permitieran configurar un museo más bien como enciclopédico, llamado a una completitud, ¿no?, de la presentación de la historia del arte, las 3 horas de Dors enuncian una alternativa a la fórmula ideal de la completitud, la de un régimen de polaridad entre eones de naturaleza estética, las formas que apoyan y las formas que vuelan, lo clásico y lo barroco, el valor espacial y el valor expresivo, Rafael y Goya, Poussin y el Greco, etc. Una y otra vez esa constelación en base a polaridades. Esas 2 tendencias que se identifican en el libro de Dors lo son con valores suprahistóricos, y ambos están representados y contrastados en el Museo del Prado, con la particularidad de que las obras de Velázquez, huéspedes de las salas centrales, serían aquellas en las que convergen los 2 valores, el constructivo y el expresivo, el arquitectónico y el musical, para presentarse en la perfección del término medio. Del Museo del Prado realiza Dors una lectura manifiestamente alternativa a la de Cossío, como una especie de caja de resonancia perfectamente armada. Cito:
Entiéndase que aquí queremos olvidar la cronología y clasificar autores y obras por su actitud estética únicamente, dice Dors, el capítulo 5. Estas diferencias se hacen igualmente patentes a propósito del Greco. Si el libro de Cosío, publicado en 1908, resultaba de un importante esfuerzo de estudios documentales y de una búsqueda de completitud en la reconstrucción de la trayectoria y las aportaciones del pintor, Dors, quien solo recoge de este libro testimonios muy marginales, tiene por empeño fundamental la exposición en sus páginas de lo que llama el escalofrío del Greco. Cuando el Greco trata, este autor habla también de un pintor bebido de zumos de Dios y de crepúsculo, y en contraste con Poussin, cuyas pinturas juzga capaces de conceder, y vuelvo a citar, esa absolución suprema de la gravedad que se llama equilibrio. Bueno, sin duda el glosista aporta una renovación en la lectura del Museo del Prado. El Museo del Prado volvía a estar en el centro de las inquietudes intelectuales de los españoles en 1923, con nuevas perspectivas en compañía de esta pieza literaria de larguísima fortuna crítica, escrita por un maestro de la glosa, titulada 3 horas en el Museo del Prado y sobre la que tanto celebro poder saber más en esta jornada. A quienes ya he presentado, muchas gracias de nuevo, también a todos los asistentes de nuevo y a quienes asisten a este encuentro en línea desde sus casas o desde sus ordenadores. Igualmente, muchas gracias por su atención. Escuchamos al profesor Pla. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias a Javier Arnaldo y al Museo del Prado, al Centro de Estudios del Museo del Prado, por darnos esta oportunidad, esta mañana de abril, de reflexionar sobre un libro de Eugenio Dors, que quizá es el libro que más fortuna ha tenido de toda su larguísima obra. Quizá al lado de lo barroco, 3 horas en el Museo del Prado, es el libro más conocido de un autor que en realidad es más conocido que leído. Yo creo que estaremos todos de acuerdo que Eugenio Dors no tuvo nunca muchos lectores, pero sí que tuvo buenos lectores. Es un autor influyente, un autor quizá minoritario, por así decirlo, pero que marca la trayectoria de la primera mitad del siglo XX de toda la cultura catalana y española. O sea que tener la oportunidad y además pues, de hacerlo aquí mismo, no sé cómo decirlo ya explícitamente, pues dando las gracias a los organizadores. Lo que pasa es que reflexionar sobre un libro de Eugenio Dors o reflexionar sobre un texto de Eugenio Dors significa enfrentarse en realidad a toda su obra, porque en 3 horas en el Museo del Prado está una concentración, está una destilación de muchos de sus intereses, de sus curiosidades. Y es enfrentarse a un autor que tiene un estilo y tiene una manera de pensar. A veces no son fáciles, no es un autor fácil. Pero quiero decir que en realidad, reflexionando sobre 3 horas en el Museo del Prado, en la reflexión sobre 3 horas en el Museo del Prado confluyen muchos otros títulos y muchas otras preocupaciones del mundo cultural, digamos, de la Europa de entreguerras. Yo quiero empezar con una breve reflexión sobre precisamente la situación de Eugenio Dors. No diría tanto en el canon literario, en el canon cultural, pero sí en su posición en la cultura. Porque a los 100 años de la publicación de 3 horas en el Museo del Prado y a los ya casi 70 de su muerte,
Eugenio d'Ors parece seguir condenado todavía en el purgatorio. Aunque yo creo que bien mirado, quizás el purgatorio no es un mal lugar para un escritor. Entre el azufre del infierno y el incienso de los ángeles, entre el calor y el frío, en un estado de espera, de preparación, de purificación, el purgatorio también puede constituirse como un espacio que permite la reflexión, como la que vamos a tener hoy mismo, aviva la duda, hay muchas dudas después de la lectura del libro, sugiere el silencio o descubre el secreto. Yo creo que todos ellos parecen necesarios después de una larga vida como la de Eugeni d'Ors. Ya vamos a empezar, no sabemos cómo llamarle, Eugeni d'Ors. Él mismo añadió la partícula, digamos, aristocratizante a su apellido. Xenius, algunos de sus seudónimos son muy conocidos, el Guaita, algunos de sus heterónimos, Octavio de Romeu. Ya para empezar, tenemos un problema sobre la misma denominación del autor. En Cataluña le llamamos habitualmente Ors, pero en Madrid se suele siempre citar como d'Ors, o sea que yo voy a utilizar Eugenio d'Ors. Pero digamos que después de una vida tan incesantemente dedicada a la palabra afirmativa, al diálogo, a la conversación, a la educación y a la cultura, a aquello que, como veremos después, él mismo llamaba la búsqueda de la luz, la heliomaquia, pues después de esta vida tan apasionada, quizá es inevitable que Eugenio d'Ors se encuentre en este espacio de purgatorio, que es un espacio literario inestable, incompleto, filtrado en la penumbra, al abrigo de las modas y quizás no necesariamente catártico. Es un espacio de destiempo al que quizás d'Ors, Xenius, definitivamente tranquilo, el Guaita, siempre al acecho, habría sido más que sensible. Momentáneamente expulsado del presente, me parece, y acaso del futuro, esto no lo sé, alejado del teatro del mundo, sin tener dónde encajar, siempre inclasificable, sin poder incorporarse al devenir temporal de sus contemporáneos, yo creo que lo mejor es repetir aquel lema de Kierkegaard que él tanto amaba, repetir una y otra vez con entusiasmo renovado. Quiero decir con esto que Eugenio d'Ors, también por sus tumbos ideológicos, sus posiciones extremas en determinados momentos históricos, es un hombre al que creo que le debemos un reconocimiento. Y si este no se produce, pues en realidad todos sabemos que Eugenio d'Ors está allí. Y de vez en cuando le recomiendo abrir un libro suyo, hay muchos, todos son muy interesantes, todos son apasionantes, todos son muy inteligentes y yo creo que con esto ya casi basta. Poder abrir La bien plantada, Gualba, la de Mil veus, Oceanografía del tedio, Sige, una novela muy poco conocida, El sueño es vida, Lo barroco, 3 horas en el Museo del Prado, el libro sobre Cézanne, el libro sobre Picasso, el libro sobre Goya, bueno, y no, hasta Lidia de Cadaqués, pues la lista es extensa. Pero es complicado hablar sobre Eugenio d'Ors y reflexionar sobre Eugenio d'Ors porque tenemos siempre, o ha habido siempre, su figura, su pose, su personaje, que yo creo que han turbiado demasiado la relación de los lectores con sus obras. Yo quería empezar recuperando una entrevista que se le hizo en 1928, en otoño de 1928, en el semanario Le Nouvel Littéraire de París, que le dedicó una entrevista en una sección llamada Une heure avec. Todos los grandes escritores que marcaron decisivamente la evolución de la literatura europea de entreguerras desfilaron frente al conocido periodista Frédéric Lefebvre.
el cual desde el año 1922 y hasta 1933 mantuvo una de las rúbricas más famosas del periodismo literario en forma de entrevista a autores contemporáneos. Allí apareció Charles Maurras, un autor muy importante para Eugenio d'Ors, Paul Claudel, otro autor muy importante para Eugenio d'Ors, la condesa de Noailles, Léon Paul Fargue, Henri de Monterland o el mismo Ramón Gómez de la Serna. Estas entrevistas se publicaron en 1929 en una serie de volúmenes muy interesantes para conocer la historia de la cultura europea de entreguerras por la editorial Gallimard. Y muchos años después, Eugenio d'Ors, agradecido reconocedor de su introductor en la cultura francesa más exquisita en el momento, calificó al periodista Frédéric Lefebvre como un Eckermann de 100 Goethes. Claro, y él mismo, por supuesto, se considera un Goethe. Y esto aparece en un artículo en La Vanguardia en 1949. Esta entrevista, que es habitualmente una entrevista, digamos, literaria, bueno, de forma inesperada, Eugenio d'Ors no citó a Frédéric Lefebvre en ningún despacho, archivo o biblioteca, ni tan solo en un café o en una brasserie, como se hacía habitualmente, sino que un telefonema del mismo autor, de 3 horas en el Museo del Prado, le avisó al periodista de que sería recibido en un club selecto, snob masculino y eminentemente elitista de la Plaza de la Concordia. Superada la sorpresa inicial, pues, la conversación entre Eugenio d'Ors y Frédéric Lefebvre se hace imitando a los pensadores griegos que d'Ors tanto admiraba. La mantuvieron, periodista y escritor, en el camino de los vestuarios y las duchas, hasta la piscina, medio desnudos, paseando con el albornoz puesto, chapoteando con los pies en el agua, observando el cielo de plomo de París a través de los altísimos ventanales y con un sorprendente chapuzón final del entrevistado. Para Eugenio d'Ors, según el periodista, le plaisir de se dévêtir, el placer de desvestirse, no era tan solo una higiene, sino una moral. Y no hay ninguna duda, pues, que me parece que la anécdota de la entrevista y el chapuzón en la piscina al modo de Sócrates, no hay ninguna duda de que esta anécdota constituye una más de las, ¿cómo llamarlo?, extravagancias, histrionismo, lo que sea, afición por el histrionismo, digamos, de un Eugenio d'Ors que siempre que pudo, tanto en Barcelona como en Madrid, había recibido los mayores elogios a que nunca un escritor catalán o español de su época había podido aspirar. Siempre sorprendente y siempre provocando al lector. Los elogios son impresionantes. Además de la entrevista de Frédéric Lefebvre, donde se le compara con Sócrates, Marcel Robin, por ejemplo, un crítico francés del mismo momento, crítico del Mercure de France, dijo que Eugenio d'Ors era una especie de Proteo inclasificable. Consideraba que el glosario era prodigioso y que constituía, en un elogio que debía convertirse en bien conocido y celebrado, en una verdadera suma de los tiempos modernos. Le glossaire n'est rien moins qu'une somme de temps nouveaux. Aunque en materia de elogios los superaba desde Alemania, comparándolo otra vez con Sócrates, un hispanista llamado Eberhard Vogel, catedrático en la Escuela Real Técnica Superior de Aquisgrán, traductor al alemán de diversas obras en catalán y en castellano, y autor de un diccionario alemán-catalán. También Vogel, pues, se había hecho eco del pensamiento de Eugenio d'Ors, publicando en la primavera de 1913, en un semanario antiliberal de Múnich, una serie de crónicas sobre cultura española. Y en su artículo, titulado Un Sócrates de la moderna España, dice, y les pongo aquí porque la cita es un poco larga,
y la traducimos del alemán. Hace 6 años empecé a leer diariamente La Veu de Catalunya y encontré en sus columnas una contribución diaria con el nombre de Glosari, firmada por un tal Xenius. Este diario está escrito en catalán y por eso es poco conocido en el extranjero, pero por su línea neutral y la variedad de los temas culturales que trata, es mucho más que un diario de un partido de izquierda o de derecha. Es un portavoz destacado de los regionalistas catalanes, cuyo programa está ganando cada vez más seguidores. Debo admitir que durante un tiempo el Glosari no me gustó. Me pareció que el seudónimo Xenius, guía turístico, procedía sobre todo de un defensor de una línea espiritual francesa al que de vez en cuando le gustaba mostrarse como conocedor de la forma alemana de pensar y trabajar. Por casualidad descubrí su nombre real, Eugeni Dors. Aquel que primeramente le había parecido al hispanista alemán que tan solo era un brillante ecléctico, le aparecía ahora a Vogel como un filósofo de gran profundidad moral, que conseguía remover las conciencias de una sociedad que le seguía con fervor. Y acaba el artículo. Le di el nombre de Sócrates moderno por sus contribuciones en La Veu, que divulgó seguramente por falta de un diario de gran alcance al estilo de Sócrates, que solía hacerlo mezclándose entre los jóvenes en mercados y campos de deporte. La excentricidad del balneario de París, pues, yo creo que debe ser entendida no como la primera ni la última ocasión en que Eugenio Dors se servía de diversas estrategias de autopresentación pública que en realidad le hicieron muy conocido. Pero no era tampoco, ni mucho menos, la primera vez en que el nombre de Eugenio Dors recibía elogios indescriptibles desde nuestro punto de vista en periódicos culturales europeos. Pero aquella interview abría una nueva etapa basada en un proceso creciente de seducción intelectual que debía llevar a Eugenio Dors a deslumbrar a determinados círculos de la vida cultural francesa y a desarrollar con especial insistencia, ya lo he dicho, su personal heliomaquia, su combate por la luz. El crítico Guillermo Díaz Plaja dejó escrito que la influencia de Eugenio Dors, primero en Barcelona, luego en Madrid y finalmente en París, siempre se afirmó rápidamente. Su acción equivale a una Aufklärung, a una política de las luces como la que los enciclopedistas franceses irradiaron en el siglo XVIII. La heliomaquia es uno de los conceptos habituales del pensamiento de Eugenio Dors. Es un combate por la luz, una lucha por las luces, un esfuerzo por la cultura, una milicia perpetua por la cultura, una obra de acción que mezcla el pensamiento a la vida. Son palabras extraídas de algunos textos del mismo Eugenio Dors. Lo que es curioso es que en París, por ejemplo, su nombre comenzó a ser conocido en fiestas mundanas, en salones de artistas y en otras manifestaciones de la vida cultural y política. Escribió en periódicos y revistas, impartió numerosos cursos y conferencias en la Sorbona, en la École du Louvre, en la Universidad de Poitiers, y la verdad es que la mayoría de sus libros fueron traducidos al francés en poco tiempo. Pero lo que me parece importante de señalar en esta primera introducción es que el hombre que recibió los elogios más indescriptibles del momento es alguien que rápidamente observa cómo sus círculos de admiradores se restringen rápidamente. También en París, donde la audiencia obtenida por Eugenio Dors, aunque vivió allí muchos años y hasta llegó a comprarse un piso y tuvo realmente mucha relación con la cultura francesa del momento, pero también en París, la audiencia obtenida por Eugenio Dors fue de corta duración y pronto la sombra de sus evoluciones ideológicas, su aproximación al fascismo italiano, al falangismo español, enturbió su imagen en Francia y en el resto de Europa. Pero en 1928
en el momento de la entrevista en el balneario con Frédéric Lefebvre, donde es presentado básicamente como el autor de 3 horas en el Museo del Prado, en aquel mismo 1928, un articulista anónimo le advirtió con un cierto cinismo. Le dijo: ahora todo el mundo está por usted, aprovéchese, esto dura solo 6 meses. Y yo creo que realmente la trayectoria literaria de Eugenio d'Ors pendula una vez más entre el deslumbramiento momentáneo, pero también la decepción posterior, entre la admiración ciega y el desencanto resentido. Quizá porque, tal como remarcó Albert Manent, un crítico importante de la posguerra en Barcelona, la presencia de la obra de d'Ors, por muy crítica o triunfalista que sea, constituye un fenómeno cíclico de la cultura catalana, española, europea. Él mismo era quizás un eón y, sobre todo, una constante histórica de flujo y reflujo, como le gustaba decirlo. Eugenio d'Ors publicó por primera vez 3 horas en el Museo del Prado, como ya ha explicado Javier Arnaldo, en forma de glosas en primavera y verano de 1922, lo que se considera la primera edición. Y el año siguiente, ahora hace 100 años, se publicaron por primera vez en forma de libro. Creo que debemos señalar que su origen, el origen de estos textos, es periodístico. Está en el glosario, un género literario personal e inclasificable en el que muestra una curiosidad enciclopédica y desarrolla una habilidad admirable para tratar los temas más diversos. Hay, en primer lugar, por supuesto, una cuestión ineludible. Su profesionalización como escritor se produce a través del periodismo literario. Eugenio d'Ors no tuvo, en realidad, nunca una tribuna académica donde desarrollar su pensamiento. Y, por tanto, es un hombre que vive de escribir y que vive de escribir en los periódicos. Y si no entendemos esto, no entendemos, por una parte, el paso del catalán al castellano, que es también una cuestión de profesionalización, de supervivencia personal de él y de su misma familia, pero tampoco no entenderíamos su forma de escribir, su forma breve, su forma fragmentaria de desarrollar su pensamiento. Ors es más que un cronista social o un cronista literario, porque ya sabemos y ya vemos que Eugenio d'Ors es básicamente un periodista de ideas, un contemporáneo de una notable nómina de escritores que en la misma época pretendían, sobre todo, lo que él mismo llamaba hacer hablar el tiempo, o recoger, en una expresión afortunada, porque Eugenio d'Ors realmente es un hombre que acierta muchas veces con los conceptos y con las frases, lo que pretendía era recoger las palpitaciones de los tiempos, que es una expresión que luego ha recogido todo el periodismo literario español, hasta Umbral como mínimo, pero que él utiliza por primera vez en 1906. Pero yo quisiera señalar que el origen periodístico le permite algo que es muy típico de Eugenio d'Ors, que es una clara voluntad programática. Y en el marco de unos proyectos literarios e ideológicos de gran ambición. Y allí Eugenio d'Ors realmente formula conceptos que se concretan en palabras clave, que desde las páginas del periódico se extienden o se imponen con mayor o menor fortuna en la vida social, cultural y política de la España de la época. Él dice en una glosa muy temprana de 1906 que formular y dar rienda suelta entre las gentes a palabras equivale a acuñar y lanzar a la circulación moneda. Y entre estos conceptos, claro, hay muchos que aparecen en 3 horas en el Museo del Prado. Lo que pasa
es que la dificultad, o una de las dificultades que creo yo que tiene el pensamiento y la escritura de Eugenio d'Ors, es que muchas veces se expresa, por ejemplo, con parábolas. Yo quisiera leerles esta parábola que me parece interesante, divertida y muy típica de Eugenio d'Ors. Se publicó en ABC en 1929 y dice lo siguiente: 3 obreros se ocupan en tallar piedras en una obra para la construcción de una catedral en Lancashire. Un camarada se acerca a ellos y les pregunta: ¿qué estáis haciendo aquí? Y el primero responde: estoy tallando piedras. ¿Y tú?, prosigue el interrogador, dirigiéndose al segundo. Yo estoy ganando un chelín por hora. Vuélvese entonces aquel al tercer obrero. ¿Y tú qué haces? Estoy construyendo una catedral. Yo creo que vemos muy bien que en cada una de las glosas Eugenio d'Ors está construyendo una catedral. No solo está ganándose el pan, no solo se está profesionalizando, no solo está luchando con las palabras, sino que está construyendo una catedral. Y esta manera de pensar, bueno, quizá ya ha pasado de moda, porque nosotros ya estamos de vuelta de todo. Pero hay que entender cómo escribe y qué pretende Eugenio d'Ors. ¿Es el mismo que quiere ser Goethe o es el mismo que quiere ser Napoleón? Napoleón es el ejemplo, es el mito constante del pensamiento de Eugenio d'Ors. Aquel niño de la isla de Córcega, de familia pobre, que acaba siendo emperador de Europa. Y él dice: yo quiero ser emperador. Esto puede provocar risas hoy, y creo que provoca risas, porque es una manera de expresarse que ya no tiene validez. Pero yo creo que si no tenemos en cuenta esta manera de expresarse tan propia de Eugenio d'Ors, y no la valoramos solo como una excentricidad, como la entrevista en el balneario, no llegamos a entender qué es lo que pretende. Es decir, que es un tipo de escritura de alguien que hemos dicho que es un periodista de ideas, pero que es un admirador de Ramon Llull, de Erasmo, de Goethe, de Carlyle, de Bergson, y que habría podido ser filósofo, o psicólogo, o crítico de arte, o incluso poeta, o dibujante, o novelista, o político. Y quizás por este motivo no sabemos cómo clasificarle, porque no sabemos desde dónde habla, no sabemos, o cuando pretendemos indagar sobre desde dónde habla, siempre nos sorprende y nos provoca y a la vez, creo yo, nos estimula. Yo quería, antes he pasado por aquí, cuando hablábamos de la heliomaquia, esta imagen del siglo XVII, de la que tantas veces habla también, ¿no? Fiat lux, hágase la luz, y que él pone como imagen de cubierta en uno de sus libros yo creo, más apasionantes, que es Historia del mundo en 500 palabras, donde está siempre esta obsesión por la luz, encontrar el combate por la luz, es decir, el combate por la cultura, digamos, desde las páginas del periódico. Por tanto, es un periodista de ideas, pero no es exactamente una colaboración especializada. El glosari se publica a lo largo de toda la vida, y ahora me he vuelto a pasar aquí, en catalán a partir de 1906 hasta 1920, luego el glosario en castellano entre 1920 y 1938, y luego también durante la posguerra en el novísimo glosario en el periódico Arriba. En realidad esta es
esta es su obra, esta es su gran obra. Es una especie de magma desbordante de escritos de los que va extrayendo series que se publican en forma de libro. Quiero decir que Las 3 horas en el Museo del Prado es exactamente lo que hace Eugenio d'Ors desde su juventud, desde La bien plantada, que es la primera serie veraniega, y así va extrayendo series de glosas y las publica en forma de libro. Esto, como hemos comentado alguna vez con Jordi Amat, es la base de su obra. También es un impedimento muchas veces para el conocimiento de su obra, de su escritura, porque el glosario es interminable. Antes Javier Arnaldo ha hablado de los volúmenes de la obra catalana completa, que son 11 en estos momentos, faltan 2. Los volúmenes de la obra en castellano, que son casi 12 o 13, y en realidad es una tarea interminable, puesto que escribió tanto en tantos diarios, en tantos periódicos, en tantas revistas, tantos prólogos, tantas conferencias, tantos cursos, que la colección de la obra completa siempre será incompleta, creo yo. Lo que quiero decir es que en cada glosa existe poesía y ensayo, narración y análisis, política y literatura, y hasta lengua y cine, moda y publicidad. Toda la trayectoria literaria de Eugenio d'Ors está marcada por estas ambivalencias intelectuales que se traducen en lo que él llama un carné de un civilizado, que era uno de los títulos que quería utilizar Eugenio d'Ors y que al final pues, no utilizó. Dice, para definirse a sí mismo, el glosario es el carné de un civilizado. Para nosotros se nos hace difícil medir el impacto que debía tener entre diversas generaciones de lectores de periódicos aquellos artículos que llevaban el título más bien anodino de glosario. Una vez publicada, extraída la serie temática generalmente veraniega y por tanto publicada en libro, luego Eugenio d'Ors intenta varias veces a lo largo de su trayectoria ordenar su pensamiento y su obra. Y aquí pues tenemos esta colección de ensayos. El número 8 es 3 horas en el Museo del Prado, con este título genérico y común que Eugenio d'Ors utilizó más de una vez, Index Sum. Dice que encuentra esta expresión en un reloj de sol de un mas de la Provenza, Index Sum, sine sole nil, sine índice nula. Soy el índice, pues sin el sol no soy nadie, pero el sol sin mi índice no es nada. Y claro, aquí yo creo que vamos llegando al meollo de la cuestión de 3 horas en el Museo del Prado, porque estamos hablando de alguien que se autoproclama el índice. Él es quien orienta y quien alecciona a sus lectores. Y hemos dicho antes que un escritor que pretendía ser Goethe hoy nos hace sonreír, pero un escritor que se autoproclama como el índice ya no solo nos hace sonreír, sino que ya quizá nos preocupa un poco. Aquí está la serie completa de los textos de Eugenio d'Ors sobre arte e historia de la cultura. Lo barroco, Cézanne, teoría de los estilos y espejo de la arquitectura, mis salones, el arte de Goya, seguido de la otra visita al Museo del Prado, Pablo Picasso, arte de entreguerras, 3 horas en el Museo del Prado, seguido de los avisos al visitante de las exposiciones de pinturas, etc.
Pero index, soy el índice. Yo no había visto nunca una versión, digamos, positiva del concepto de ser el índice de. Y yo creo que esto nos ayuda a entender qué tipo de escritura utiliza y de qué tipo de escritura se sirve Eugenio d'Ors. Es un hombre que realmente, también en 3 horas en el Museo del Prado, que es un libro realmente maravilloso e interesantísimo, pero que es un modelo de libro que yo no sé si hoy tiene, digamos, validez suficiente desde un punto de vista de la crítica de arte. Él explica el origen de sus visitas al Museo del Prado y se remonta a 1905, en una entrevista de 1952. El autor y su obra preferida, Historia privada de los 4 libros fundamentales de Eugenio d'Ors, él explica el origen de sus primeras visitas al Museo del Prado. Y dice, les leo, también 3 horas en el Museo del Prado, como la bien plantada, tuvo forma original y unitaria de glosas veraniegas. Pero su origen era muy anterior. Remontábase a los tiempos estudiantiles de Eugenio d'Ors, cuando en Madrid preparaba su doctorado en Filosofía y Letras, a principios de 1905. Un grupo de sus camaradas universitarios, en parte por el placer de la extensión literaria y también en parte como tentativa profesoral, había organizado una serie de conferencias culturales para auditorios de muy variadas profesiones, formados en su mayoría por obreros y aprendices. Un día le correspondió a d'Ors disertar ante un grupo de jóvenes pertenecientes al gremio de la pastelería. Y como ya por entonces empezaba a compartir los afanes filosóficos y las tentaciones artísticas, le fue asignado tratar de algún tema estético. Bueno, esto del gremio de la pastelería, ya me permitirán ustedes, pero me parece que si no nevero, pues me parece que sí, inventado. Quiero decir que me parece que es retrospectivamente es una forma de presentar la cuestión un poco excéntrica. En todo caso, y por cierto, toda la cuestión del doctorado en Filosofía y Letras de Eugenio d'Ors en Madrid y de su doble doctorado también forma parte de la leyenda personal, porque la primera tesis la conocemos, pero la segunda, que sería la más interesante, la idea de imperio, pues esta no la hemos encontrado nunca y no sabemos si existe. No sé si Maxi finalmente la encontró, pero me parece que no. Me pareció, explica, que lo mejor sería llevarles al Museo del Prado y señalarles los lienzos más característicos con unas sucintas explicaciones. El experimento fue muy agradable y tanto ellos como yo salimos contentísimos. A mí especialmente me satisfizo de veras observar en mis pasteleros acompañantes una marcada y fina aptitud para ver, cosa menos frecuente de lo que se cree. Más de 3 lustros después, puesto a elegir tema unitario para una temporada veraniega de glosas, Eugenio d'Ors acordóse de aquella visita al Museo del Prado y decidió utilizarla como índice para una exploración literaria y crítica, aunque no le gusta demasiado al maestro que se le califique de crítico de arte. Al fin y al cabo, enfrentarse con el impresionante panorama de nuestra maravillosa pinacoteca era, para tan selecto gustador de pintura, un placer a poquísimos comparable. Hubo quienes recortaron las glosas de aquella serie para servirse de ellas como guía y orientación de apreciaciones estéticas. Cuando el libro salió, convirtióse en el mejor compañero del visitante y en el recordatorio valiosísimo para todo aficionado. 20 años después, y con el título de 3 horas, esta vez para mí, en el Museo del Prado, escribió el maestro un nuevo ensayo admirable, aparecido en la revista Escorial, y que, como otra visita al Museo del Prado, se incluye en el tomo El arte de Goya, 5º de la serie Indexum, de textos dorsianos sobre arte e historia de la cultura.
y en el otoño de 1941 había dado sus 3 lecciones en el Museo del Prado de introducción a la crítica de arte, tan sabrosas como útiles. Bueno, el glosador, porque aquí quien habla es el glosador, en 3 horas en el Museo del Prado, reclama siempre un modelo de escritor que tiene una visión del mundo, que no pediría a un simple artista de la palabra o a un poeta, pero sí a un ensayista, que es lo que yo creo que finalmente él es, ¿no? Por eso, inevitablemente, yo creo que ahora será un periodista de ideas, pero desdoblado, al menos, en filósofo, en crítico de arte o en teórico de la cultura. Las glosas es una serie veraniega de 60 glosas que se publican en 15 entregas dentro de la sección Las obras y los días en el diario Las Noticias de Barcelona entre el 10 de mayo y el 13 de agosto de 1922. No tenemos tiempo ahora de hablar de la primera publicación en forma periodística, pero ya conocen ustedes las primeras ediciones, la traducción al francés, que tuvo realmente una fortuna crítica también importante en 1927, y las sucesivas ediciones hasta la 28-29. Para terminar, yo quisiera poner sobre la mesa, porque es lo que estoy intentando hacer, una última reflexión sobre el género y sobre la palabra en este libro, porque es verdad que 3 horas en el Museo del Prado, ya hemos dicho, es quizás el libro más leído, más traducido y más famoso, pero de un autor ciertamente influyente, pero más bien minoritario. Y hay siempre una serie de conceptos que Eugenio d'Ors utiliza para definir sus propios libros. Por ejemplo, en La Ven Plantada, ya saben que es este libro muy polémico, publicado en 1911, considerado uno de los mayores logros del noucentisme literario en Cataluña. Él dice, es un breviario de raza. Y aquí volvemos a estar con los conceptos pues, que ahora ya no utilizamos, ¿no? Es un manual de doctrina, es una investigación teórica, es un ensayo filosófico con intención patriótica, o es un ensayo teórico sobre la filosofía de la catalanidad. El mismo titubeo del autor a la hora de definir a su libro me parece interesante. Magín, que es también una de estas breves narraciones muy interesantes. Yo creo que Eugenio d'Ors es un narrador muy interesante, aunque no muy convencional. Pero de Magín dice que es un cuento filosófico y humorístico, o que es una fantasía ligera, o que es un relato de licenciosa imaginación. Lo mismo ocurre con 3 horas en el Museo del Prado. Dice que es un breviario, otro concepto muy pasado de moda, ¿no? Que es un libro de doctrina, o que es un leve tratado, o finalmente un itinerario estético, que es el subtítulo que aparece en el libro. Lo que me parece interesante remarcar, y ya para terminar, es esta visita del museo que se hace, y aquí Ors nos vuelve a sorprender, Eugenio d'Ors nos vuelve a sorprender con la modernidad de su planteamiento. Es un libro que prescindió de cualquier clasificación en escuelas, a la hora en que toda la crítica de arte y toda la turística en torno del Prado se llenaba la boca de una clasificación por escuelas. Dice también, este libro no tomaba en cuenta cuestiones de nacionalidad, a la hora en que se predicaba continuamente a los pintores la obligación de ser una expresión de la raza o la revelación del alma de un pueblo. Y este libro muestra al autor y a sus amigos llenos de veneración por un museo, a la hora ya en que los académicos traicionaban el espíritu de los museos y en que los revolucionarios predicaban que había que pegarles fuego. Es decir, esta visita, prescindiendo de gustos, de escuelas o de nacionalidades. A mí me parece que esto es lo más importante del libro. Es un gesto crítico que le caracteriza. Otra vez es el index sum
Yo soy el índice de un autor que propone un ensayo de carácter preceptivo e intervencionista, pero que no es exactamente una monografía sobre el museo. Por supuesto, no es una guía del museo, me parece a mí, ¿no? Es una posible guía en el museo, pero no es la guía del museo. No es una interpretación estética de los autores más significativos de la historia del arte, ni tampoco un capítulo crítico de la historia de la cultura europea. Dicho de otro modo, yo creo que 3 horas en el Museo del Prado, como todos sus libros, quizás es una autobiografía intelectual del mismo Eugenio d'Ors, porque la verdad y la vigencia 100 años después de este libro quizás no se encuentran tanto en lo que se dice, sino en la aventura creativa que lo precede y que lo constituye. Y muchísimas gracias a todos por su atención.